Bendecida tarde para todos. Bienvenidos a esta primera jornada de investigación innovadora y creativa. Quien habla para ustedes es la Magíster Luisette Seijas. Muchas gracias a la Casa UNER por brindarme la oportunidad de llevarles a ustedes el aula virtual como una herramienta tecnoeducativa para la transformación académica. Cuando hablamos de aula virtual, nos hacemos referencia rápidamente a una herramienta de educación a distancia, una herramienta donde se hace uso de una computadora, de un teléfono, de una tablet. ¿Pero qué es? Es un sitio web, es una página web que te brinda contenidos en un entorno digital en el que participan mediante un feedback profesores y alumnos para el intercambio de conocimientos bajo una plataforma virtual, un espacio digital donde no solamente están presentes estos medios o herramientas tecnológicas, sino además usuarios, seres humanos que apuestan por un aprendizaje significativo. Dentro de las características de este espacio o sitio web, es una organización menos definida del espacio y el tiempo educativo. Se plantea un uso más amplio e intensivo de las TICs, con una planificación y organización del aprendizaje más guiado en sus aspectos globales. Contenidos de aprendizaje apoyados con mayor base económica, forma telemática de llevar a cabo la interacción social y un desarrollo de las actividades de aprendizaje más centrado en el alumnado, porque precisamente no se desvía de los contenidos, sino que va enfocado en un mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Manifiesta como objetivos vincular los procesos de aprendizaje a los requerimientos del desarrollo científico técnico en diferentes áreas y niveles operativos. Además, desarrollar la educación durante toda la vida, muy importante, propiciando la educación virtual permanente en todas aquellas manifestaciones que el ser humano es capaz de expresar en su relación social. Con una relevancia e importancia porque es una herramienta interactiva, una herramienta multimedia que facilita este proceso de aprendizaje y enseñanza constructivo para la vida, significativo. Dentro de los tipos de aula virtual se consideran varios, dentro de ellos los textuales, donde se consultan documentos y textos escritos, videográficas, consulta de videos tutoriales o videos de presentaciones. El aprendizaje situado se da en dos tipos de aulas específicamente, como es las simuladoras. Los participantes acá realizan prácticas o experimentos a distancia. Y en las inmersivas, los ambientes de la realidad virtual son denominados metaversos porque precisamente es donde se da un proceso de aprendizaje a distancia, online, virtual. Las híbridas hace uso de las combinaciones de aulas textuales, videográficas y aprendizaje situado. Las metafóricas son aulas de gran complejidad tanto en conceptualización como en el diseño. Y las iconográficas, acá los participantes realizan prácticas o experimentos a distancia. Ahora bien, el aula virtual como una herramienta tecnoeducativa permite la incorporación, la relación de la educación con la tecnología para que se dé un aprendizaje con significado, una enseñanza bien sea desde el punto de vista pedagógico y andragógico, basándose en una herramienta con conocimientos previos, conocimientos fortalecidos en el aprendizaje, haciendo uso de las TICs para que los centros educativos hagan uso y empleen en su sistema de enseñanza y aprendizaje aplicaciones virtuales multimedias con dispositivos, todo apostando a una educación fortalecida, innovadora y creativa. Dentro de las estrategias pedagógicas virtuales, como un sistema de educación para la educación primaria o para la preparación de los niños que cursan educación primaria, dentro de esas estrategias es importante utilizar los portafolios digitales. Portafolios que van a contener un registro de todas las actividades que ellos realizan por áreas de estudio. Exposiciones digitales que pueden hacer uso de ellos bien sea dentro del aula virtual y te permite que el docente te pueda dar sus apreciaciones en el momento donde estén conectados continuamente o
lo pueden hacer mediante prórrogas. Mapas conceptuales y mapas mentales son unas estrategias sumamente interactivas e innovadoras para enriquecer el aprendizaje. Dentro de las estrategias andragógicas virtuales, como esas estrategias para la educación universitaria, se encuentran los estudios de casos, las socializaciones basadas en los ensayos reflexivos, en los forochats, en la escritura de artículos científicos. Qué importante es hacer uso de la tecnología y buscarle ese lado transcomplejo de esta realidad. El aula virtual ¿puede verse como una herramienta tecnológica? Pues sí, el aula virtual lo podemos encontrar en diferentes páginas web o en diferentes registros o sitios multimedia, como por ejemplo el aula virtual en Classroom, que esto lo ubicamos en el correo o en el Gmail, donde hacemos uso también del Moodle, de WordPress. Edmodo, que es una plataforma que utiliza muchas universidades, incluyendo la UNER, donde se comunican y se mantienen conectados y se observa en tiempo real la conexión entre facilitador y participante. En Teams, también, que es una página que te permite gestionar de forma online un aula con Microsoft Teams. Acá se pueden encontrar diferentes herramientas, diferentes archivos para poder jugar y buscar ese lado innovador y creativo para la manifestación de un aprendizaje significativo. Dentro de los recursos tecnológicos podemos apreciar presentaciones multimedia, haciendo uso de películas, de videos, de audios, de presentaciones en PowerPoint y en otros programas. También los pizarrones digitales, donde mayormente se proyectan los videobingos, los proyectores de video para poder observar cualquier clase de diapositivas que se quiera proyectar o hacer videos para que los participantes, los alumnos y los integrantes puedan apreciar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Cámaras de fotografías y videos. Las computadoras, herramientas y los teléfonos móviles son unas herramientas primordiales en este sistema de educación a distancia como una modalidad alternativa en tiempos de pandemia. Hacia una transformación académica. ¿Será que para que la educación a distancia se proyecte como una modalidad confiable, como una modalidad creíble, puede llegar a la transformación académica? Pues en la educación a distancia, el aula virtual toma un rol central, ya que será el espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en que se organice la educación a distancia, sea semipresencial, remota, sincrónica o asincrónica, el aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá lugar. Es importante que en el diseño a la elección de un sistema o tipo de aula virtual quede claro que se espera que los alumnos logren su aprendizaje a distancia y qué elementos debiera contener esta herramienta para permitir que la experiencia de aprendizaje sea productiva. Para culminar este grato placer y este contenido tan importante, les dejo esta escritura de mi autoría. La transformación educativa se ha consolidado en una visión tecnológica sustentable. Muchísimas gracias.